Bienvenidos a SOS Contador, un sistema desarrollado por contadores para contadores. SOS Contador permite importar los datos disponibles en mis comprobantes emitidos y recibidos de AFIP. De esta forma, se facilita enormemente la tarea de ingreso de datos para aquellos clientes que no poseen estructura administrativa. Con la importación de mis comprobantes, contarán con los datos para impuestos y contabilidad de sus clientes. También podrán realizar una carga de datos inicial en el sistema. Una vez importada la información a SOS Contador, se pueden manejar cuentas corrientes, generar la declaración jurada de IVA, ingresos brutos, proyección de ganancias y utilizar demás asistentes y contabilidad. Hay dos maneras de importar estos datos, de forma manual o de forma automática. En este video explicaremos detalladamente la importación manual de mis comprobantes. Para la importación automática les comparto en la descripción el link al video de AutoImpo. La primera etapa es descargar los comprobantes emitidos y recibidos desde AFIP. Ingresamos a la web de AFIP con clave fiscal y seleccionamos Mis comprobantes. Al ingresar a Mis comprobantes se verán dos opciones. Para este ejemplo utilizaremos recibidos, aunque ambas opciones funcionan de la misma manera. Seleccionamos en este caso recibidos. Una vez seleccionada la opción, verán un formulario en el que se deben especificar filtros de consulta. La rutina de SOS Contador ha sido diseñada para importar meses completos. Por lo tanto, recomendamos cliquear la opción Este mes, como se muestra en la imagen. También es posible importar varias veces en el mes. Solo se tomarán los comprobantes nuevos del conjunto de los registros, ya que SOS Contador reconoce por CAE los comprobantes que ya han sido importados anteriormente. Si se desea importar el mes pasado, localizar el botón Mes pasado. Una vez especificados los filtros, presionamos el botón Aplicar para confirmar el filtro de fechas y luego Buscar. Se verá una lista de resultados de A5 por vez. Cliqueamos sobre el botón Excel. Y así se obtendrá el archivo Excel correspondiente a los comprobantes recibidos. La misma operación se puede realizar para los comprobantes emitidos. La segunda etapa es importar el archivo descargado de mis comprobantes a SOS Contador. Para esto, ingresamos a Inicio, Importar datos, desde AFIP, Importación de mis comprobantes emitidos y recibidos. Antes de completar el formulario, revisamos que estemos trabajando con la quit correcta. Luego, elegimos el periodo a importar. Subimos los archivos descargados desde mis comprobantes, ambos o solo uno de los dos, y elegimos la cuenta contable a la cual se debe imputar el neto en forma predeterminada. Aconsejamos tomar una cuenta de egresos que no se utilice normalmente, de manera que si en algún informe del sistema detectan esta cuenta, sea una señal de que no se ha reimputado correctamente. En este caso, como es un quit de prueba, van a ver que no coincide el quit y el sistema nos da una advertencia. Pero como es una prueba, en este caso lo vamos a desestimar y continuamos con la operación. Una vez realizados los pasos básicos, el sistema ofrece opciones avanzadas que permiten especificar parámetros adicionales para una importación más precisa de ser necesario, porque AFIP no informa la totalidad de la composición del comprobante, solo informa el neto, el IVA y el total, y el sistema completará esa información faltante en base a la parametrización que se realice y lo no definido lo imputa a una cuenta a determinar. La casilla Si ya existe el comprobante o proveedor importado, repetir la cuenta contable de su último comprobante, sirve para utilizar el histórico en caso de estar cargando una operación con un cliente o proveedor ya existente en la base y ya imputado vía algún comprobante a alguna cuenta de ventas o compras respectivamente. Veremos más adelante que también se puede reflejar la imputación contable en una columna adicional al Excel descargado. También es posible realizar la importación solo con los pasos básicos y luego reimputar rápidamente las cuentas contables con las acciones masivas. En la descripción del video les compartimos el link al video tutorial de acciones masivas.
Esta es una función que les recomendamos ver, ya que les permitirá efectuar múltiples operaciones sobre el bloque de comprobantes seleccionados. Respecto a las jurisdicciones para ingresos brutos, al realizar una primera importación desde mis comprobantes emitidos y recibidos, los clientes o proveedores nuevos se incorporan a SOS Contador con la provincia en la cual se ha configurado el domicilio fiscal de la CUIT de su cliente. Lo mismo pasa con sus comprobantes. Hay dos formas de ajustar esto con mayor detalle de acuerdo a las características de cada cliente. La casilla "Si ya existe el cliente o proveedor importado, repetir la jurisdicción de ingresos brutos de su último comprobante o de su ficha cliente-proveedor" sirve para utilizar el histórico en caso de estar cargando una operación con un cliente o proveedor ya existente en la base y ya perteneciente a alguna jurisdicción de ingresos brutos a través de algún comprobante. Si se desea indicar jurisdicciones específicas para determinados comprobantes y así configurar correctamente la base para un armado de CM05, será necesario cargarlas en la columna S, ingresando allí la codificación CIFERE de la jurisdicción. Esto lo detallaremos más adelante. Además, podrán utilizar las acciones masivas para cambiar la jurisdicción de ingresos brutos. En la misma línea de los parámetros antes descritos, se ofrecen distintas alternativas para asignar la actividad económica de los comprobantes de ventas. La opción "Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante" tiene la siguiente lógica. Si el cliente ya existe en la base de datos y sus comprobantes fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada para el punto de ventas, el sistema lo recuerda y asigna esa actividad alterada. Si el cliente no existe en la base de datos o existe pero sus comprobantes no fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada, se asigna la actividad predeterminada del punto de venta o la principal si el punto de venta no tiene una actividad predeterminada. Si no se marca esa opción, se usa la actividad predeterminada asociada al punto de venta. Y si el punto de venta no tiene una actividad predeterminada, se usa la principal. Recuerden que siempre pueden utilizar las acciones masivas para establecer rápidamente la actividad económica. Más adelante veremos cómo agregar esta información sobre la actividad en el Excel. Pasamos a la imputación de diferencias. Los archivos Mis comprobantes incluyen netos, IVA, exentos, no grabados como composición y montos totales de comprobantes. No incluyen percepciones ni realizan otras discriminaciones. La diferencia entre el monto total y la suma de netos, IVA, exentos y no grabados se volcará al concepto seleccionado por el usuario en imputación de diferencias. En forma predeterminada, las diferencias se envían a otros impuestos. Esta opción es la que se debe utilizar si se aplica la rutina de importación de mis comprobantes recibidos en combinación con las rutinas de importación de percepciones de IVA e ingresos brutos. Esto es muy importante. Ustedes pueden importar primero las compras de mis comprobantes enviando la diferencia a la cuenta Otros impuestos, como acabamos de mencionar, y luego importar los archivos de AFIP y de jurisdicciones que contengan la información de la percepción de IVA y las distintas percepciones de ingresos brutos de cada jurisdicción. Así, el sistema reconocerá la existencia del comprobante de compra y detraerá de la imputación realizada a otros impuestos para segregar tanto la percepción de IVA como de ingresos brutos, dejando en el campo Otros impuestos un remanente si lo hubiera. Esta rutina permite indicar que los comprobantes importados queden marcados como cancelados, en su totalidad o solo los emitidos a consumidor final. Al hacer clic sobre esta opción, se desplegarán las cuentas contables de cajas y bancos. También es posible identificar al momento de importar cómo manejar eventuales importaciones anteriores dentro del periodo. Si se desea realizar importaciones parciales que vayan engrosando el registro a lo largo del mes, es conveniente elegir la opción agregar los CAE nuevos que se encuentren en estos archivos, conservando importaciones anteriores. De esta forma, si ya se fue asociando a lo largo del mes las facturaciones con sus cancelaciones, las mismas se conservarán intactas.
De lo contrario, si no es de interés conservar estas asociaciones, se puede usar eliminar importaciones mis comprobantes de este periodo y reemplazarlas con estos archivos. Como ya vimos, si primero se hace la importación desde mis comprobantes con imputación de diferencias a otros impuestos, luego se podrá efectuar importación desde AFIP y jurisdicciones provinciales. Si al importar un comprobante de percepciones el sistema encuentra el comprobante de compra que le dio origen, lo desagrega de otros impuestos, como ya explicamos. Si no encuentra el comprobante originario, crea el nuevo comprobante con el único concepto de percepción. Luego, ustedes tendrán que analizar el tratamiento a darle. La importación mis comprobantes genera comprobantes de tipo resumido, compuestos de encabezado de comprobante y subtotales por alícuota de IVA. Esto ocurre porque el archivo descargado de AFIP no contiene un detalle de productos o actividades. En los casos en que sea necesario discriminar, por ejemplo, 2 o más actividades o 2 o más cuentas contables, es necesario convertir este comprobante resumido en un comprobante detallado, para así poder editar manualmente el detalle y ajustarlo al requerimiento impositivo o contable. Para poder realizar esta operación, también podemos ayudarnos con las herramientas de acciones masivas. Dado que el archivo original mis comprobantes, descargado de AFIP, carece de datos de gran utilidad para los efectos de gestión, impositivos y contables, nosotros hemos agregado columnas opcionales para importación. Estas son las columnas. En la columna Q se puede especificar la percepción de IVA. En la columna R se especifica la percepción de ingresos brutos. En la columna S se puede cargar la jurisdicción de ingresos brutos colocando la codificación CIFERE, por ejemplo 918 que corresponde a San Juan. Al colocar este código, el sistema tomará esta jurisdicción específica para este comprobante. Si no se especifica una jurisdicción en particular acá, se toma la jurisdicción seleccionada en la configuración avanzada. Si se desea especificar cuentas contables para determinados comprobantes, será necesario cargarlos en la columna T, ingresando allí la codificación completa de la cuenta según la codificación de SOS Contador. Por ejemplo, esta codificación es la correspondiente a honorarios profesionales. Estos números los pueden ver en el plan de cuentas. Si se desea indicar actividades específicas para determinados comprobantes y así configurar correctamente la base para la declaración de IVA F2002, será necesario cargar las actividades en la columna U, ingresando allí la codificación de 6 dígitos para la actividad. Por ejemplo, 466310 es el código de la actividad venta al por mayor de aberturas. Es importante ingresar la codificación exacta, de lo contrario se ignorará. Una vez realizada la importación con estos parámetros, el sistema recuerda el dato para los clientes o proveedores y lo tomará automáticamente para la próxima importación. La columna B corta es para especificar el centro de costos que debe coincidir exactamente con un centro de costo creado en inicio, configurar quit, solapa puntos de venta, centros de costo y modelos. Finalmente, la columna W es para observaciones de texto libre. Si se desea utilizar intensivamente estas columnas, sugerimos realizar una carga de comprobantes de prueba y utilizar inicio, exportar datos, exportación AFIP, mis comprobantes, para verificar cómo se exponen y codifican los mismos utilizando ejemplos reales. El sistema reconoce hasta 2 alícuotas en forma automática. Si el comprobante contiene más de 2 alícuotas, al importar la información del Excel al sistema, este comprobante se marcará en color naranja para ser revisado y corregido manualmente. Teniendo en cuenta todo lo visto hasta acá, para subir los archivos presionamos el botón Importar datos a y el sistema mostrará el nombre de la base a modo de control. Una vez realizada la importación, el sistema nos devolverá un archivo Excel con el detalle de las importaciones.
En la columna W nos informará si se importaron bien o marcará con color rojo los comprobantes que no se pudieron importar, explicando el error. Antes de finalizar, quiero mostrarles cómo quedó el comprobante al cual le hicimos especificaciones en las columnas opcionales. Este es el comprobante. Vemos que están especificados los montos de percepción de IVA e ingresos brutos. La jurisdicción de ingresos brutos se tomó para San Juan, como habíamos especificado. Para la cuenta del neto se tomaron honorarios profesionales y el centro de costos coincide con el que pedimos en el Excel. Ya sabemos cómo importar de forma manual mis comprobantes emitidos y recibidos. Les sugerimos que aprovechen el quiz gratuito para familiarizarse con el sistema y les volvemos a recordar que desde el botón Soporte Técnico los podemos asistir ante cualquier duda. Muchas gracias.